Bueno, vamos a hablar ahora con Juli. Juli está en Instagram, si la querés seguir es Yoga con Juli. Hace jata, vinyasa y clases particulares, tiene de todo. La voy a saludar y vamos a ver, vamos a conocerla un poquito. Hola Juli, ¿cómo andás? Soy Macu, Hola Mazuka. Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, por suerte, espectacular. Acá estoy arriba de, ¿cómo se llama la alfombrita esa que usan ustedes? El mat. El mat, estoy con el mat tratando de escucharte para empezar. Estamos por empezar. Muy bien, esa es la actitud. Primero hay que pararse arriba del mat y dejar fluir el cuerpo, ya fue. Bien, qué bueno. Bueno, a ver, contame un poquito quién sos, contale a la gente. Me encanta tu cuenta ahí en Instagram, pero bueno, y Sí, después hablemos un poco de todo tu estilo de vida y también de jardinería, ¿no? Porque haces jardinería. exactamente. Bueno, hola a todos, soy Juli, soy publicista de hace mucho tiempo, trabajo en una empresa de software en el mundo del marketing, así que esa es como mi parte más nerd. Pero Mirá, siempre, ¿desde pero dónde? siempre, ¿Desde Buenos Aires? Sí, desde Buenos Aires. Pero a mí siempre me picó el bichito de lo diferente, ¿viste? Como que no me bastaba con estar enfrente de una computadora, me agarraba como ansiedad, no sé, no es lo mío. Necesito como contacto con la naturaleza siempre. Y hace un par de años largos, estaba con mis amigas en mi casa un día, hace muchos años atrás, era mucho más joven todavía. Sos re Y joven, sos re soy, joven. ponele, que quisiera ser un poquito más joven de lo que soy. Bueno, Pero bueno, eso es el yoga. le pasa a todo el mundo. Eh, bueno, y hace un par de años, yo siempre de mi grupo de amigas fue la que siempre di como consejos de jardinería porque se me da la mano verde, ¿viste? Me crié así, es algo que mamé de mi vieja, por decirlo de alguna manera. Y cuando, claro, fuimos creciendo con mis amigas, nos fuimos independizando, empezando a vivir solas, y mis amigas me pedían a mí consejos para que no se les mueran las plantas. Y Y ubicanos qué lugar de Buenos Aires. yo me crié en Vicente López, zona norte. Ok. Y un día una amiga en casa me dice, Juli, vos te tenés que hacer influencer de plantas. Y yo literalmente me reí, porque en ese momento, hace 8 años atrás, casi 9, el concepto influencer recién estaba saliendo como al Claro. mundo. Y en ese momento, hace 8 o 9 años atrás, el ser influencer eran solamente, primero, mujeres y todo tema relacionado con maquillaje y moda, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando mi amiga me dijo eso, a mí me pareció tan absurdo y dije, nada que ver, o sea, nada que Claro. ver. Bueno, siguió la noche entre copas de vino, me animé y dije, ¿sabes qué? Me voy a crear un Instagram, ya fue. Y ahí nació Zebra Blue. Zebra Blue es mi emprendimiento que está relacionado a la jardinería, en donde, bueno, empecé subiendo tips y consejos míos o que le daban mis amigas, y de repente la gente me empezó a seguir, gente que yo no conocía, me empezó a mandar consultas por mensajes directos para ayudar, para que yo los ayude a cuidar sus plantas. Y fueron pasando los años, fueron subiendo la cantidad de seguidores, de repente aparecieron marcas que me querían mandar productos para que yo los use en mis Claro, contenidos y en mi vida. paralelamente crecía mucho Instagram, ¿no? Exactamente. Yo nunca dejé de trabajar, digamos, en mi lado de publicista, pero de repente esto otro empezó como a tener más protagonismo en mi vida. Y un día una seguidora me pregunta si daba algún tipo de workshop como para venir a aprender conmigo, y me acuerdo que en ese momento le dije, no doy ningún workshop. Era como algo, era todo nuevo para mí, ¿entendés? Y yo me iba animando a hacer diferentes cosas a medida que la gente me lo iba pidiendo. Claro. Eh, Hasta que, bueno, gracias a ese mensaje que me mandó esa seguidora, que bueno, si me está escuchando se lo re agradezco, porque fue hace mucho tiempo, ya no me acuerdo el nombre, me animé y dije, che, ¿y si empiezo a dar workshops? Bueno, hice varios workshops privados, también empecé a dar workshops para empresas, eh, así que nada, como que fue despegando un poquito ¿Qué ese temario mundo. era? A ver, punteanos un poquito. Y a mí me gusta mucho, siempre me especialicé en lo que es cactus y suculentas, porque siempre fueron las plantas por ahí un poco más fáciles de cuidar. Y claro, después llegó pandemia y todo el mundo se abocó a la Claro, jardinería, y por explotó. ahí
son plantas un poco más fáciles, ¿no? Entonces eso explotó y mis workshops y los workshops que yo daba estaban relacionados a llévate un ABC de cómo cuidar este tipo de plantas y armamos una maceta juntas. Entonces la gente venía, se llevaba como la parte más teórica y además armaba su propia maceta con sus plantas, le ponía así su impronta y se iban todos chochos contentos. Eh, Así que bueno, Qué bueno. y después con tiempo empecé a tener mi tienda online y empecé a vender mis productos de jardinería. Y en esa estamos, en esa seguimos. Bueno, qué bueno. Después volvemos porque quiero saber qué pasó con aquella publicista, pero déjame que te cuente de algo que dijiste, Sí. que te propusieron hacer, una amiga Mm. tuya te propuso hacer como que seas influencer de jardinería. Sí. Y a la noche, y después cuando fue muy más tarde, ya dijiste, uy, esto me está gustando, ya lo veías como un vinito. El otro día entrevisté a Bachetti, a Carlitos Bachetti, de Agulla Sí, Bachetti, vos que sos publicista, los conoces bien, claro. y dice que yo le pregunté sobre La Llama, ¿te acordás La Llama que llama? Que fue un exitazo de ellos, Sí, de Telecom. sí, tremenda publicidad. Claro, entonces le digo, che, Carlitos, ¿cómo fue eso? No, nada, dice, por empezar a comer, estábamos tomando algo y uno de los chicos de que trabajaba con nosotros dice, porque habían hecho algo para Telecom que era, no me acuerdo, una previa, pero ya se agotaba, tenían que cambiar. Habían hecho una buena campaña, pero, viste, se agotaba. Entonces los de Telecom querían otra cosa. Entonces uno de los chicos de los publicistas juniors dice, bueno, y la llama que llama, la llama, ¿viste? Y lo cagaron a pedo, dale, boludo, dejate de joder, una cosa así. Y como a las 5 de la mañana, entre el gordo y él, dice, ¿cómo era lo de la llama? Viste, las mejores ideas a veces salen de los momentos más en donde uno está tratando de flashearla y decís tipo, che, no, nada que ver, y después, 3 doritos después, No, a las 5 decís, de la mañana estaban todos puestos, habían chupado claro, y dijeron, che, ¿cómo era lo de la llama? Me encantó y lo que vos me dijiste recién me hizo acordar mucho a esa anécdota. claro, 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 y sí, 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 qué bueno, y después decís, qué bueno que en ese momento le di para adelante y no me quedé con el miedo de tipo, che, no, nada que ver. Claro, La posta es claro. probar y para adelante, y si no da, después hay tiempo para volver atrás en algunas cosas, obvio. Obvio, obvio, pero siempre la experiencia, si no te quedas con la espina de qué hubiera pasado, ¿no? Totalmente, y odio que pase eso. Sí, No me por gusta. cierto. Dos o tres preguntas. ¿Qué pasó con Sí. la publicista? ¿Seguís en la zona de Vicente López? ¿Y cómo empezaste con el yoga? Bueno, publicista sí, sigo un poco trabajando Tengo un hijo publicista. en la corpo, sigo un poco en la corpo. Es difícil, viste, irse de la corpo porque te da cierta estabilidad que a fin de mes está bueno, Y sí. para serte ¿Dónde trabajás sincera. o trabajás por tu cuenta? No, trabajo, la empresa queda en el centro, pero yo trabajo home office todos los días de mi Qué vida. Voy bueno, qué 2 o 3 bueno. veces por año a la oficina, nada más, así que eso está buenísimo porque se acopla mucho a mi estilo de vida, que bueno, siendo profe de yoga, la verdad es que estoy yendo de un lado para el otro dando clases, em, pero bueno, nada, pudiendo organizarme con todo, hay que encontrar el equilibrio en todo momento. Obvio. ¿Y seguís en Vicente López? No, ya no sigo en Vicente López. Ahora estoy viviendo en Maswich, Escobar, con Uy, mi qué novio. lindo. Sí, re lindo. La verdad es que estamos rodeados de verde, de naturaleza, que bueno, ¿Estás con tu es, novio ahí en ese sí, lugar? sí, Hay todo un vivimos. desarrollo enorme, divino. Sí, 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 está todo creciendo mucho acá. Vivo con mi novio, con mis 2 perros, mis 2 gatos, un montón de coipos, águilas, Claro, y nutrias. el mundo virtual, o sea, acercó a todos a esa vida de poder hacer lo mismo desde cualquier lugar, ¿no? Y sí, un poco sí. Hay muchas empresas y mucha gente igual que, viste, de a poco ya está como volviendo a la normal, a lo que se conocía como la normalidad, pero hay muchas personas, bueno, ponele como yo, que desde pandemia que nos obligaron a estar en casa y a hacer todo más virtual y a nuestro tiempo y a nuestro ritmo, ya no podemos volver a lo que era antes. Claro. Me niego a encerrarme de lunes a viernes de 9 a 18 en una empresa, no, no va conmigo, me agarra ansiedad hoy en día, ¿entendés? ¿Y dónde estudiaste publicidad? En la FAEC, hace un montón de años, un Claro. montonazo, en la Fundación de Altos Estudios de Ciencias Comerciales y después seguí la licenciatura en la UCES. Así que
nada, esa parte de mi vida todavía sigue estando ahí vigente. Y bueno, clases de yoga empecé a dar hace como 2 o 3 años ya. O sea, Eh, primero fuiste, estudiaste, hiciste no sé. Exactamente. Yo practico yoga de forma individual hace 8 años, ponele, más o menos, ya perdí la cuenta. Y un día me pasó que, claro, una persona de tanto practicar yoga en su diaria, hay, hay situaciones, hay clases o hay cosas básicas que podés guiar porque ya conocés los movimientos. Y un día me pasó que estando de vacaciones con amigas, yo estaba haciendo mis saludos al sol diarios que hago siempre, y una Ujú. amiga me dijo, che, me das, tipo, me guías y la puedo hacer con vos. Y fue como, bueno, un poco lo mismo que pasó con Zebra Blue, ¿viste? No, medio como que no estaba preparada ni estaba buscando eso y le dije, bueno, dale, vamos a ver qué sale. Y me pasó que empecé a guiar, o sea, empecé a básicamente relatar lo que yo estaba haciendo con mi cuerpo, mis saludos al sol para que mi amiga me pueda seguir. Y como que me gustó mucho la sensación y lo lindo que es poder transmitirle a alguien la sensación de libertad y de bienestar que a mí me da el yoga. Yo cuando me empiezo a practicar yoga físicamente y mentalmente me voy, y me parece eso que está buenísimo, porque como que volvés a vos, ¿entendés? Conectás con vos mismo y dejás de pensar en todos los problemas que te avasallan, en todas las Sí. pantallas y toda la información que te viene. Sería como una meditación en movimiento, alguna cosa así. Exactamente, exactamente, lo definiste perfecto. Es como una meditación en movimiento. Vos como te parás arriba del mat y empezás a hacer los viñasas, las asanas y todo el flow y la práctica, estás nada más que prestando atención realmente a lo que sucede ahí arriba del mat, porque es eso, vos tenés que prestarle atención a tu cuerpo y a tu respiración durante toda la práctica para poder hacerla bien, ¿entendés? Para poder seguirla y encontrar el bienestar físico que se termina logrando después de conectar con ese momento. Claro. Hablanos del Hatha y del Vinyasa, o sea, Sí, yo te vi ahí en tu Instagram sí. explicando que hay veces que haces uno, hay veces que haces otro. Mm. ¿Cómo serían? Bueno, el hatha es un tipo de yoga por ahí un poco más estático, en donde buscas ir a las diferentes posturas, que en yoga le decimos asanas, tratamos de quedarnos varias respiraciones en esas posturas. Y el viñasa, en contrario, es como que vas incorporando los distintos momentos y el distinto flow al ritmo de tu respiración, inhalando y exhalando. Entonces tenemos una dinámica de yoga como el vinyasa un poco más dinámica, justamente, más movido, más fluido. Y el hatha es un poco más lento y más estático, pero no quiere decir que sea menos intenso. Hay clases de hatha power que terminás de cama, terminás chivando literalmente, pero bueno, el hatha te desafía más también en trabajar esas posturas, en perfeccionarlas, porque como tenés más tiempo en cada una, podés ajustarlas un poquito más. El viñasa es más rítmico, haces un montón de posturas también, pero tiene tal vez un poco más de cardio, para que lo entienda Claro. alguien que por ahí no sabe de Justo te yoga. quería hablar de eso. Yo me gusta mucho entrenar y demás, Sí. pero veo todas ustedes que hacen la actividad de yoga y eso tienen todas un lomazo. Es por eso o van al gimnasio, se cuidan las comidas? ¿Cómo, hay un complemento de todo eso o con el yoga es como el pilates que te forma, te da Mira, salud? yo estoy en el mundo del yoga ya hace muchos años y la verdad es que me he encontrado acompañada de todos tipos de cuerpos. Particularmente No, yo yo me con... refería a las profes en No, no, general, sí, sí, sí. Hay gente, hay profes que están por ahí más tonificadas y otras más claro. elastizadas. Y esto es porque a mí, por ejemplo, particularmente me pasó que yo antes de empezar a practicar yoga, hacía CrossFit. Imagínate, nada que ver. Ah, Nada que ver, era como que no. venía y la pasaba mal, haciendo CrossFit la pasaba mal, sufría, realmente no me gustaba. Está bien, pero Eh, el lomazo lo empezaste a hacer ahí, porque para hacer CrossFit tenés que entrenar un montón. Sí, pero estaba como más, no estaba tan estilizada. Lo que encontré con el yoga, que me enamoró más allá de la presencia y de conectar conmigo misma y de aprender a escuchar mi cuerpo, es que el yoga me estilizó. Pero claro, cuando empecé a practicar solamente yoga, me encontré con que estaba recontra estilizada, pero había perdido masa muscular. Y es clave en yoga tener masa muscular porque la masa muscular es lo que te da fuerza.
Claro. Pero perdón, Eh, ¿con el CrossFit habías perdido masa muscular? no, había ganado, pero por Ah, demás. Me había ido al otro, por me demás, había ido por al demás. otro Ok, ok, extremo. ok, ok, ok. Imagínate que esto no lo cuento como algo que tiene que pasar ni que estaría bueno, pero imagínate que cuando dejé de hacer CrossFit y empecé a practicar yoga, en todo ese trayecto yo bajé como 6 kilos, o sea, Claro, claro. y no era una persona que yo consideraba que estaba fuera de mi peso, ¿me entendés? A eso es lo que voy con que te digo que el yoga te Te estiliza, o sea, estiliza, claro, claro, te claro. hace perder como la masa muscular porque bueno, es justamente necesitamos estar ligeros, ¿viste? Para practicar yoga. Por eso también Claro. hay mucha gente que prefiere hacer yoga a la mañana, cuando por ahí todavía ni desayunaste. Pero sí, para mí es clave el Perdón, estar entrenamiento de ligeros fuerza. es eso, es estar con movilidad, flacos, activos, no sé, ágiles. Es no estar lleno, o sea, es preferir, pensá vos en qué momento del día preferirías hacer ejercicio. Claro. ¿Preferís hacer ejercicio y antes de clavarte una milanesa con puré al mediodía? Obvio. ¿Entendés? Porque si no después como que todo te cuesta más. En el yoga es lo mismo. Si yo tengo que hacer una parada de cabeza en una práctica de yoga, voy a preferir no tener nada en el estómago para tratar de no vomitar. No, Más que obvio, nada eso. para correr, para cualquier actividad Exactamente, hay que hacerlo exactamente. bueno, después te agarra hambre, ¿no? O sea, en Sí, no, general, después de las prácticas de yoga, un hambre voraz, olvídate. total. Escúchame, Sí, tenés muchas fotos en bikini, mar, lo sí, sé, hay una que estás bajando y decís, ese avión me contaron que era de Escobar. sí. ¿Qué pasa con toda esa vida de turista que pones ahí? Uy, me encanta, la verdad que me gusta viajar un montón y particularmente soy muy fan de de la playa, del calor, de los deportes acuáticos. Yo hago stand-up paddle y surf, así que Si es vi que te como, siguen ahí, te sigue Loli Lanuse, no sé, vi varias que yo he hablado con ellas que están mucho en el mar. sí, No sé si la conoces a Loli, que está sí. en No, Chapadmalal. nunca la vi personalmente, pero tengo mucha gente en común y sí, Capa Loli es una capa del surf, me encanta como Claro, lo clara que la tiene en el agua. sí. Pero bueno, nada, es como mi cable a tierra, ¿viste? El mar, como que estás a mí, por ejemplo, cuando estoy arriba de la tabla haciendo surf o surf, me pasa que me pasa lo mismo que cuando estoy arriba del mat. No puedes prestar atención a otra cosa porque tenés que estar todo el tiempo atenta al mar, ¿entendés? Si te ¿Y viene qué algún lugares pensamiento de tipo, eligen para ir? ¿Cuáles son los lugares que están buenos para con olas, etcétera? a mí me gusta mucho ir a Waikiki, que es una zona que está ahí en Mar del Plata, como Ah, para sí. yendo para el lado de justamente de Chapa. Waikiki es un muy buen balneario y un muy buen lugar para aprender a surfear y aprender a hacer SAP, porque bueno, las olas están más contenidas, están más armadas, es un lindo lugar. Así que siempre que puedo me escapo ahí a Mar del o a Chapa, que me encanta. Hablas de no en invierno, no ahora, por ejemplo. Mirá, me he metido en el mar a las 6 de la mañana a ver el amanecer en pleno agosto. Apa. Y te digo que me metí con un miedo, yo decía, me voy a terminar congelando. Y te juro, Macu, que el agua está calentita. Te lo Mirá vos, juro. qué loco eso, ¿eh? Sí, es zarpado, me voló la cabeza. Qué Después sí, un loco. frío que me quería matar, pero el momento estuvo bueno. No, vos sabés que ayer vi un loco que se metió en Mar del Plata al agua, ¿podés creerlo? Creo que después lo Uh, sacaron, no sé, ambulancia, todo, pero se metió, lo vi en redes, una locura. Bueno, ahora está muy de moda, que es algo que yo probé también y me voló la cabeza, esto de la crioterapia, de meterse en el Sí. hielo. Qué flash eso, ¿Cuánto ¿eh? duraste ahí adentro? Creo que estuve como 6 minutos, me Ah, parece. no, un montón. Sí, bueno, no sé, o más o menos. Para mí fueron eternos. Pero la primera vez no entendía nada que tenía que pasar y sentía como todos pinchazos en el cuerpo y ahí ya me sacaron y entré en calor rápido. Y después la segunda vez que lo hice también fue en Chapa, ahora este verano, y también como que entré más confiada y entendí más lo que tenía que sentir con el cuerpo y pude ¿Y, disfrutar más entre comillas, y qué porque un frío, beneficios se obtiene de eso? mira, se supone que bueno, te ayuda en toda la parte de la sangre, mejora la piel, Circulación, claro. Ujú. y también
o sea, o creas o no lo creas, tiene como una parte de meditación, porque cuando vos estás ahí dentro del agua con tanto frío, tenés que literalmente Claro, inhalar y exhalar como te enseñan previamente, porque no es que te metes el hielo directo, o sea, primero te hacen todo un ejercicio de inhalación, exhalación, como para preparar tu cuerpo. Y claro, cuando te metes ahí en el hielo, lo primero que haces es empezar a temblar y a respirar así como agitado, ¿viste? Porque la estás pasando mal. Y claro. claro, te vas sumergiendo en el agua y en el hielo y como que de repente te acordás que tenés que empezar a respirar amplio y de repente te empezás a acostumbrar al frío y decís, ah, listo, me podría quedar 15 minutos más, pero no, Claro. tenés que salir. Bueno, yo probé, ahora este año creo que casi no lo hice, pero de ducharme, viste, con agua fría, Sí, bueno, tenés que sí. bancar, ¿eh? Bueno, eso es lo que me dijo el último instructor ahí en Chapa cuando hice crioterapia, me dijo eso. Podés, si no lo tenés en tu casa, podés aprovechar los últimos segundos de agua Claro, fría o minutos, o los que tienen pileta ahora en invierno, meterse en la pile, claro, aguantar claro, ahí. totalmente. Bueno, te hago la última pregunta, Sí. Juli, que es, ¿cómo son tus clases de yoga? ¿Qué haces? Las Hmm. haces virtuales? ¿Vas? ¿Qué tipo cómo es? ¿Cuánto duran? ¿Y qué pones en práctica? Bien, mira, yo doy clases por todos lados. Tengo alumnos que toman conmigo clases online y después doy clases en Vicente López, San Ah, o sea, agarrás Isidro. el auto y salís a domicilio. Sí, 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 y también tengo alumnos que prefieren clases privadas, entonces ahí voy a su domicilio. Y mis clases tienen la particularidad de que son, bueno, porque a mí me gusta así, son power, ¿viste? Yo varío un poco mis prácticas de viñasa, hatha, porque el hatha, por ejemplo, me da como al principio la posibilidad de que los alumnos se estiren más, vayan entrando en calor el cuerpo, con movimientos suaves, y Hay después una que cuando chivabas más. ¿Cuál dijiste que era de las dos? pero en mis clases chivas con las dos, Ah, eso te lo aseguro, ¿no? Hatha Power transpirás un montón, Vinyasa Power también, porque bueno, es más como dinámico. Depende, la verdad es que también depende del tipo de profesor, Macu, esa es la realidad. A mí me gusta claro. bastante fit y bastante power, entonces, más allá de que mis Es clases van, durísimo, te digo, yo las veces que hice sí, yoga, es muy duro hacer yoga, ¿eh? sí, sí, no, no es fácil y bueno, por suerte mis alumnos es como que les gusta el tipo de yoga que doy, entonces, porque viste que hay algunas personas que por ahí van a yoga y prefieren hacer algo más lento, más de estirar, más, o no, por ahí que no requiera tanto esfuerzo ni tanto dinamismo, entonces cuando de repente llegan alumnos que están vibrando la misma que yo, que quieren tipo Claro. sacar todo, Acción. acción, exactamente. Así que bueno, nada, mis clases se caracterizan por eso. Al principio vamos un poco más lento, después tenemos un pico en donde le damos viñasa sin parar, y después empezamos a bajar, viste, un poco Claro. más a jata, relajación final, el shavasana, que ahí a mí me encanta hacer mimitos, moverles las piernas, algunos masajitos en los hombros, viste, como para que se relajen bien. Sí, Eh, te vas de bárbaro, divino. ¿Y qué, sí, te qué, vas qué, qué relajadísimo. encontrás con todas esas clases? ¿Qué beneficios tienen? Bueno, primero dedicarte el momento a vos, que hoy en día es fundamental. Hoy en día estamos de un lado para el otro sin poder por ahí dedicarnos tiempo a nosotros. Ansiedad, ataques de pánico, Sí, para todo eso me parece que calmar la cabeza es la clave, ¿no? exactamente, exactamente. Por eso es algo que muchos decimos en yoga, que es, bueno, tipo, disfruten el presente. Y no es una frase volada de tipo, ay, disfrutemos el Claro, presente. No, es tipo, disfrutá que estás acá en esta hora sentado en el mat y tratá de no pensar en nada más que lo que tenés que hacer vos acá arriba. Y es como una terapia, ¿entendés? Eh, Así que bueno, nada, la verdad es que yo estoy es recontenta. dedicarte, es dedicarte a vos, Es o sea, dedicarte hacerte el bien. Es dedicarte a vos, venir, por ejemplo, a mis clases, entras en calor, moves el cuerpo, te desafías, aprendes posturas nuevas, también vas aprendiendo y te vas metiendo en el mundo yoga, desafiándote con posturas de mayor dificultad. Bueno, un poco yo también escucho a mis alumnos y es tipo, ¿para qué están hoy? Sabiendo mi estilo, ¿no? Así que nada, la verdad que me encanta, me encanta poder transmitir todo el bienestar y el beneficio Claro. que yo veo en el yoga en mí.
Y la verdad es que el momento en el que todos se levantan de ese Shavasana y se sientan y veo las caras de relajación y las caras de satisfacción, es como que a mí eso me llena, ¿entendés? Ahí es donde Claro. yo digo, ¿En ay, su qué lindo. mayoría vi fotos, son mujeres en tus clases o no? Em, Más o menos, yo en realidad como que doy clases en todos lados y entonces también pertenezco como una especie de comunidad de mujeres conscientes, se llama Mujeres Conscientes, que es una comunidad online, ahí yo doy clases y muchas veces organizo eventos, entonces por ahí es como que se ve que doy mucha clase de yoga para mujeres, pero en verdad, tanto en los lugares a los que voy a dar clase, Vicente López, San Isidro, mis clases privadas online que tengo son mixtas. Le doy tanto a mujeres Ah, como sí, ok, a hombres. ok. Y por último, ¿huertas también haces o no? Huertas por ahora no hago, es mucho quilombo eso, es mucho Sí, ¿no? quilombo, pero es hermoso. Yo tengo la mía, tengo dos huertas y muchas plantas aromáticas y la verdad que es hermoso poder Porque comer es mucho de tu quilombo. huerta. No, digo, es mucho quilombo tener una empresa en donde vayas a hacer, Claro. porque ahí Ah, tenés que entiendo, ir entiendo, con la entiendo. madera, ¿entendés? Tenés que armar todo, eh, pero la verdad es que ¿Cómo se pusieron de moda esos jardincitos, no? Todo tipo. sí, bueno, en pandemia fue que pero ahí explotó todo, porque claro, todo el mundo estaba en la casa y quería hacer algo, y ese algo era hacer cosas con plantas, porque no podíamos hacer otra cosa, y todos se animaron a tener huerta, pero a mí me encanta que la gente tenga huerta, ¿eh? Me parece que es la que va, o sea, para mí deberían enseñar a los niños en los colegios cómo, no sé, cómo germinar una semilla, cómo Claro. cultivar una papa, o Sí, sea, porque te podés alimentar, se puede alimentar la gente con claro, eso, ¿no? Claro, la comida crece del piso más, como crece del suelo, estamos rodeados claro, de tierra, no claro, debería, o sea, no debería por qué la gente tener hambre si puede claro. cultivar verdura que realmente podés comer. A mí me encanta, o sea, cultivo cosas de mi huerta y dejo de Y ir a la más sabrosa, verdulería. ¿no? Por color, Mucho por más sabor. sabrosa, mucho más sabrosa. Obvio que una vez cosechado puede ser que te dure menos porque Claro, justamente no le pones conservantes ni nada, que es lo que sí claro. tienen las otras verduras que compras. Pero es mucho más sabroso. La lechuga, por ejemplo, es más carnosa, no tiene otro sabor, es todo mucho más rico. Y además la satisfacción de saber que estás consumiendo algo que lo creaste vos con tus propias manos. Sí, totalmente. Me encanta ese mundo. ¿Y comés carne, no? Sí, como carne, como carne. Eso es una controversia en el mundo yogi, porque, bueno, viene por ahí Bueno, como de es una muy cultura. rica la carne, así que Sí, viene, es que pasa que lo que pasa es que en el mundo del yoga viene como de una cultura muy oriental. Y nosotros nos claro. tenemos que acordar que nosotros vivimos acá en Somos Occidente. argentinos, sí, 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 tal cual. Totalmente. Entonces, tomemos lo que nos sirve, pero adaptémoslo también a nuestro estilo de vida. Y yo Sí, particularmente voy al gimnasio 3 veces por semana, 1 hora, hago fuerza. Yo necesito tener proteína y necesito comer carne. claro. Me pasó hace un tiempo largo que me agarró la loca y dije, no, no voy a comer más carne porque esto es un horror, bueno, por todo lo que ya sabemos. Y me mandé, obviamente sin consultar con ningún nutricionista, con absolutamente nadie, me mandé de loca y me empecé a ver mal, me empecé a sentir mal y me acuerdo el día que volví a comer un pedazo de carne que literalmente sentí como que la energía me recorría las Claro, venas. me Fue pasó como lo muy mismo, me pasó loco, lo mismo. fue muy Dejé, loco. dejé 2 años también, así, Sí, también, sin consultar nada. Bueno, claro, ahí, pero hace fuerza, ahí está el sí, secreto también de tus músculos porque es importantísimo pasar sí, por sí. complementos, ¿no? Y por hacer eso. Totalmente, sí, 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 la fuerza para mí es clave y además es salud, básicamente es salud, es eso. Absolutamente. Juli, ¿cómo hace la gente para comunicarse con vos? Bueno, para clases de yoga me pueden seguir en mi Instagram, que es Juli Debate, debate con B larga y doble T. Y Ah, no es yoga con Juli, claro, sí, Juli no, debate. es Juli Debate, pero si ponen igual yoga con Juli, ahí en Instagram les va a salir Dale, claro, claro. seguramente. Y bueno, por tema consejo de plantas o workshops o lo que necesiten saber de consejos de jardinería, me pueden seguir en @cebra.belargalu. Cebra, Cebra con C, ¿no? cebra con Z, como Ah, con cebra el Z. animal y como blue el color, pero sin la E al final. Ok, ok, sí, perdón, perdón, sí, tenés Tranca, razón. no pasa nada. Bueno, Juli, te mando un beso y divino haberte escuchado. Gracias. Gracias, Macu, por tu tiempo. Saludos.
Un beso, adiós, chao, chao. Bueno, ahí está, Juli Debate, que es yoga con Juli, divina, hace yoga, como nos contó, y hace también jardinería. Enseguida volvemos.